Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo profesional en Guadalajara, Jalisco, México. En este video vamos a hablar sobre almacenamiento de fotografías, vamos a hablar sobre tarjetas de memoria, sobre discos duros y bueno, sí es un podcast, un tutorial enfocado a personas que se dedican un poco más de manera profesional a la fotografía, pero bueno, espero que también muchos aficionados o estudiantes de fotografía pues tomen algunos consejos para mejorar su flujo de trabajo y sobre todo para cuidar sus fotografías, que bueno, de eso se trata principalmente este video. Primeramente vamos a empezar a hablar digamos, el primer paso o el primer lugar para almacenar las fotografías, pues obviamente es en cámara. Y estamos hablando de cuidar la información, de proteger la información. Entonces, pues por eso recomiendo altamente que las fotografías, siempre existan mínimo en dos lugares diferentes. En este caso, tengo una cámara Nikon D810 que tiene dos ranuras de memoria. Es una ranura para tarjetas SD y otra ranura para tarjetas Compact Flash. Entonces yo puedo configurar mi cámara para que, bueno, la puedo configurar de diferentes maneras, como la tengo configurada y como recomiendo que también configuren ustedes, es para que las fotos escriban. Bueno, yo tomo siempre y recomiendo siempre tomar todas las fotografías en formato RAW o en formato crudo. Entonces tengo configurada la cámara para que escriba el RAW, el archivo RAW crudo en ambas tarjetas al mismo tiempo. De esta manera, si se descompone una tarjeta, bueno, tengo el respaldo de la otra. Y bueno, las tarjetas se descomponen, es algo común. A lo largo del tiempo se me han descompuesto quizá 3 o 4 tarjetas. Afortunadamente solamente una vez he perdido la información, pero bueno, si tenemos dos tarjetas, pues ese riesgo lo minimizamos un poco, ¿no? También cuando una tarjeta falla, normalmente en el estudio la marcamos o la dejamos fuera para ya no utilizarla y no arriesgar las fotografías. Les recomiendo utilizar tarjetas rápidas. Vamos a hablar mucho de velocidad en este video. Les recomiendo tarjetas rápidas. Por ejemplo, bueno, pues ahora, no sé, hay tarjetas SD de 150 o más megabytes por segundo. Siempre vamos a utilizar esa nomenclatura, megabytes por segundo. Esta, por ejemplo, es una tarjeta de 95 megas por segundo. Hay tarjetas más rápidas, pero obviamente también más caras. Y las tarjetas Compact Flash normalmente son también un poquito más rápidas, más caras y más rápidas también. Esta, por ejemplo, es de 160 megas. Entonces, bueno, la velocidad en las tarjetas es importante porque desde que tomamos las fotografías, sobre todo si utilizamos el modo de ráfaga, necesitamos buena velocidad en las tarjetas para que la cámara pueda escribir la información. Esa es una ventaja de utilizar tarjetas rápidas. Y posteriormente, a la hora de estar descargando estas fotografías, la computadora o el dispositivo donde estemos descargando las fotografías, pues poder leerlas o copiarlas rápidamente. Podemos vaciar o descargar la información directamente desde cámara. Bueno, antes de terminar con las tarjetas, recomiendo las tarjetas que normalmente uso y recomiendo son SanDisk, Lexar. He utilizado algunas de marca Trascend que me han funcionado. Y sí, no recomendaría utilizar marcas muy económicas o marcas desconocidas, pues ya que bueno, puede haber más riesgo de fallas en estas tarjetas. Entonces terminamos con tarjetas de memoria y vamos al proceso de descargar la información, de copiar la información a una computadora normalmente, ¿no? Entonces lo podemos hacer directamente esta cámara tiene una conexión USB y es importante saber qué modelo o qué tipo de conexión tiene su cámara porque eso influye mucho en la rapidez.
Esta cámara tiene puerto USB 3.0, que es un puerto relativamente moderno. Y también podemos descargar las tarjetas de memoria o descargar la información utilizando lectores externos. Yo no recomiendo descargar directo de la computadora porque, bueno, si lo hacemos así, estamos consumiendo la batería de la misma cámara que, bueno, normalmente, sobre todo cuando trabajamos en exteriores, en locaciones, pues hay que cuidar un poquito la energía de nuestra cámara. Prefiero o recomiendo utilizar lectores externos. Este lector es un lector viejito y este es USB 2.0. Vamos a hablar un poquito sobre velocidades más adelante, pero si yo utilizo este lector, las fotos se van a copiar de manera bastante lenta. Entonces, si vamos a descargar nuestra información, les recomiendo que sea con un lector moderno, con interfaz que, por ejemplo, este es USB 3.0, o hay algunos lectores que tienen la conexión Thunderbolt, que también es una conexión rápida y moderna. Entonces, bueno, a lo mejor dicen, bueno, no es tan grave el tener que esperar, pero si estamos hablando por ejemplo, una tarjeta de 32 gigas o 64 gigas, pues ya el tiempo puede, a lo mejor con este lector, las fotos se descargan en 5 minutos y a lo mejor con este lector las tarjetas tardarían 20 minutos en descargarse o quizá más. Entonces, pues sí, vale la pena utilizar lectores modernos para tener mayor velocidad. Para que se den una idea, estamos viendo una tabla con diferentes interfaces y las velocidades. Para hablar todo este video en el mismo idioma, la velocidad la voy a comparar en megabytes por segundo o simplemente megas por segundo. Entonces, Firewire 450 megas por segundo. También es importante, esta es la velocidad máxima. La velocidad real normalmente es un poquito más baja, pero esta es la velocidad máxima que en teoría acepta esta conexión. Entonces, USB 2.0, 60 megas por segundo, Firewire 800, 100 megas por segundo, SATA revisión 2, 300 megas por segundo, SATA revisión 3, esta es normalmente la conexión interna de las computadoras de los discos duros, 600 megas por segundo, USB 3.0 625 megas por segundo, USB 3.1 1250 megas por segundo, Thunderbolt 1250 megas por segundo, PCI Express, aquí es un poquito confuso porque dependen de las revisiones y de las líneas o canales, 1969 megas por segundo y Thunderbolt 2, 2500 megas por segundo. Vamos a hablar sobre los diferentes discos duros que hay actualmente en el mercado, por lo menos los más comunes. Primeramente, estos son los más pequeñitos, es un disco de 2,5 pulgadas, es un disco duro interno que se utiliza normalmente en una computadora portátil. Aquí lo vemos con una carcasa para conectarse por medio de un cable también a una computadora. Entonces la ventaja es que son bastante portátiles, no requieren mucha energía. Este disco no necesita conectarse a la luz, directamente a la computadora. Y estos discos, bueno, actualmente la capacidad máxima es de 3 terabytes. Y en promedio o las velocidades normales de lectura y escritura de este tipo de discos es de alrededor de 60 u 80 megas por segundo. Hay que tener cuidado o hay que tener atención de que aunque en teoría este disco puede leer y escribir a 80 megas por segundo, tenemos la interfaz USB 2.0 que nos limita ya en velocidades reales de 30 a 40 megas por segundo. Entonces, a un disco duro le podemos sacar todo el provecho siempre y cuando estemos utilizando la interfaz adecuada para darle la máxima salida que nos puede dar el disco duro, ¿no? Entonces, este otro
es igual un disco duro interno, pero este ya es de 3.5 pulgadas. Son tamaños estándares, son las dos medidas más comunes que hay en discos duros. Este es de 3,5 pulgadas. Y estos discos, bueno, al ser más grandes, tienen más capacidad. Actualmente hay hasta de 6 terabytes. Y también son más rápidos. En promedio, varía mucho la marca y el modelo y la capacidad, incluso las revoluciones por minuto, pero en promedio 160 y 180 megas por segundo nos da un disco así de lectura y escritura. Lo mismo, aquí adentro de esta carcasa hay un disco duro como este. Esta es una carcasa bastante viejita que tiene una interfaz USB 2.0, entonces aunque el disco nos pueda dar velocidades de 160 megas por segundo, al estar dentro de esta carcasa con esta conexión nos limita mucho la velocidad. Lo que hago a veces es desarmarlos, saco el disco y utilizo un dock como este que estamos viendo aquí. Tiene interfaz USB 3.0, SATA, FireWire 400 y FireWire 800. Entonces yo desarmo estos discos, los saco o simplemente compro en tiendas donde venden accesorios para computadoras, compro discos duros internos y lo que hacemos aquí en el estudio, cada uno tiene su dock para editar video, editar fotografía. Entonces, pues estos discos los intercambiamos muy fácil. Incluso si tenemos 2 o 3, pues podemos estar copiando y respaldando la información. Y finalmente, en cuanto a discos duros, digamos, externos o internos, lo más común, lo más tradicional que se está usando o que se ha usado, este es un mismo disco de 2,5 pulgadas. Este es un disco duro, bueno, no es disco duro, en realidad es almacenamiento de estado sólido. Y este es bastante rápido. Si no tienen o si no han usado discos de estado sólido, les recomiendo muchísimo. Esto acelera bastante el flujo de trabajo, la velocidad con la que copian o trabajan fotografías. Este disco nos da una velocidad aproximada de 540, 550 megas por segundo. Entonces el más rápido de todas estas opciones. Repito, siempre y cuando lo trabajemos en una interfaz adecuada. Esta tiene la salida USB 3.0. Entonces, obviamente mi computadora tiene que ser compatible o tiene que tener la capacidad de poder leer los discos o los dispositivos con interfaz USB 3.0 o 3.1. Se me olvidaba comentarles otro tipo de almacenamiento que se está utilizando. Ya no viene en esta forma, en forma de 2,5 o de 3,5 pulgadas. Si se dan cuenta, aunque es bastante pequeñito, bueno, pues cada vez hay dispositivos más y más pequeños que simplemente por la forma ya es esto. Este tipo de discos ya es demasiado grande. Entonces ahora se están usando una especie de placas que se les llama o el tipo de conexión es PCI Express. Y bueno, las computadoras modernas o las más nuevas, sobre todo las más compactas, están utilizando este tipo de almacenamiento. Y eso, bueno, tiene la ventaja de que, bueno, no soy ingeniero en sistemas, me faltó decir eso al principio de este video, pero por lo que entiendo trabajan como por líneas o por canales. Total que no sé si esta computadora tiene 2 o 4 líneas y el disco o el almacenamiento que tienen en esas plaquitas nos da velocidades de alrededor de 1400 megas por segundo. Entonces, pues cada vez va a ser más común, si están pensando invertir en una computadora, buscar una que tenga este tipo de almacenamiento de estado sólido y ver las velocidades de lectura y escritura, porque eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, nos trae bastantes beneficios a la hora de copiar fotografías y a la hora de estar trabajando con documentos grandes en Photoshop o con librerías, con catálogos grandes en Lightroom. Un disco duro externo es bastante buena opción para almacenar pues todas nuestras fotografías
y nuestros archivos de video, etc. Este es, como les decía, un disco duro tradicional, ¿no? Es un solo disco y su interfaz, que puede ser 2.0, 3.0. Entonces eso pues nos limita a la velocidad en sí de este disco, que ya les decía, 180 megas por segundo. En cuanto a almacenamiento, existen también los arreglos o RAID, son unas siglas en inglés, y estos arreglos pues son como un conjunto de dos discos. Este que tenemos por acá bueno, aquí le ven la marca OWC, y este es un arreglo que adentro tiene dos discos iguales. Entonces estos discos pues pueden ser de la capa, de hecho, bueno, yo armé este disco, puede ser de 1 tera, 2 teras, hasta 6 teras, y tenemos la opción, por acá atrás tenemos un pequeño switch para configurar cómo nosotros queremos que se comporten esos discos. Si queremos seguridad, si queremos respaldo, digo que es bastante recomendable, podemos pedirle a este arreglo o configurar el arreglo en RAID 1 para que lo que hay en cada disco se duplique, o sea, sea una copia idéntica. Y en caso de que un disco se descomponga o falle, nos va a advertir el arreglo o la computadora que hubo una falla de un disco. Entonces nosotros sacamos el disco que falló, insertamos un disco nuevo y automáticamente la información se reconstruye y no perdemos nada de información aunque se descomponga un disco. Esa es una manera de configurarlo, y este mismo dispositivo, de hecho, como yo lo tengo configurado, es en RAID 0. ¿Qué significa esto? Que los dos discos, o sea, se suma la velocidad de 180 megas más los 180 megas del otro disco. Entonces se suman las velocidades, tendríamos aproximadamente 360 megas de lectura y escritura, pero mucho ojo, mucho cuidado. Es sumamente arriesgado trabajar con un arreglo configurado en RAID 0. ¿Por qué? Porque si cualquiera de los dos discos se descompone, perdemos toda nuestra información. No hay manera de reconstruir, recuperar la información. Entonces, sí es lo más rápido en velocidad, pero es bastante arriesgado. Este es un arreglo pequeñito de dos discos, pero bueno, puede haber de 4, 6 o más discos, y se pueden configurar en RAID 0, RAID 1. Y este otro dispositivo que tenemos aquí es un Drobo, es el modelo 5D, perdón. Y este es un arreglo, no es ni RAID 0 ni RAID 1, de hecho tiene un nombre propio que ellos manejan, Beyond RAID, y es un arreglo de 5 discos distintos. Bueno, de hecho son 6, entonces son 5 discos de 3,5 pulgadas, y abajo tiene una plaquita para un disco de estado sólido, que es más que nada para acelerar la velocidad de copia, de transferencia. Entonces aquí hay 5 discos que podemos meter hasta de 6 teras, y lo maravilloso de este sistema o de esta marca Drobo es que en cualquier momento que falle un disco, bueno, simplemente acá se enciende una luz roja, nos advierte, nosotros sacamos el disco, metemos uno nuevo y automáticamente pues el sistema se encarga de reconstruir la información y no perdemos nada de información. Y es bastante, en este tipo de arreglos, digamos, que nosotros configuramos o los arreglos normales, se recomienda que los discos sean idénticos. En este caso yo tengo 2 discos idénticos de la misma capacidad, de la misma velocidad, etc. Y la ventaja de Drobo es que podemos mezclar discos de las capacidades que queramos. Yo tengo, me parece que 3 discos de 4 teras y 2 discos de 2 teras. Si quiero más capacidad puedo sacar es más, si ahora quiero más capacidad, puedo sacar un disco de 2 teras
puedo insertar un disco de 6 teras y automáticamente el Dropbox se va a encargar de copiar la información al disco de 6 teras y va a expandir todo la memoria que tengo, digamos, el espacio que tengo disponible en este disco. Entonces, esto es un arreglo caro, bastante caro, alrededor de 600, $700, pero es de lo más seguro que existe actualmente para almacenar fotografía y video. No es lo más rápido, me parece que ahora me está dando velocidades de 250 megas aproximadamente de lectura y de escritura. No es lo más rápido, pero sí es bastante confiable. De hecho, hay un modo que se puede configurar que se llama redundancia doble, y eso significa que nos podrían fallar hasta 2 discos al mismo tiempo y no habría ningún problema porque toda la información está copiada o está distribuida en los 5 diferentes discos. Entonces, obviamente, al usar esta opción, pues la capacidad o el espacio disponible pues se hace un poquito menor. Es muy importante, como les decía al principio, tener siempre la información mínimo en 2 lugares diferentes. Tratar desde el momento de tomar las fotos, bueno, tenerlas escritas en 2 tarjetas de memoria distintas. Por ejemplo, nosotros utilizamos una computadora cuando trabajamos fuera del estudio o en una boda, por ejemplo, nos llevamos esta computadora portátil y nos llevamos 1 o más discos externos. Al final del día, en un trabajo o ya que transcurrió la mayor parte de una boda, descargamos la información. Esta computadora tiene un lector integrado bastante rápido. Descargamos las fotografías a este disco duro interno y hacemos una segunda copia a un disco duro externo. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos 2 copias de las mismas fotografías, incluso una tercera copia en la tarjeta de memoria, que si no es necesario, tratamos de no borrar inmediatamente para tener un tercer respaldo por si algo pasa con alguno de estos dispositivos. Ya una vez que estamos en el estudio o que estamos más tranquilos, ya organizando en forma la información, y esto también se lo recomiendo que hagan ustedes, porque muchas personas solamente tienen un disco externo en donde tienen toda su información y no tienen respaldo de ese disco. Entonces se les cae o se les pierde o se lo roban o se moja o lo que sea y pierden absolutamente todas sus fotografías. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre se recomienda que las fotografías estén obviamente en el disco maestro y tener un disco de respaldo que tenga exactamente la misma información que su disco principal. Incluso se recomienda, y no es paranoia mía, es algo que se utiliza digo, muchos fotógrafos en todo el mundo así lo hacemos, un tercer disco que tenga la misma información, pero que este tercer disco no esté en el mismo estudio o en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque si hay un robo o un incendio o una inundación, pues perdemos toda la información. Entonces, este tercer disco se recomienda que esté fuera de sitio, que puede ser, por ejemplo, en mi caso, la casa de mis suegros o el trabajo de la oficina de mi esposa. Entonces, ese es el tercer respaldo, que semana a semana, por ejemplo, este disco puede estar toda la semana fuera y cuando llega la semana, bueno, pues mi esposa se lleva el respaldo nuevo actualizado, se queda este respaldo, lo actualizo y así semana a semana se va intercambiando o actualizando para que siempre haya 3 discos. En el peor de los casos, bueno, obviamente perderíamos quizá unos cuantos días de fotografía, o una semana de los trabajos más recientes, pero pues obviamente no estamos perdiendo toda nuestra información. Entonces, hay una solución que últimamente está funcionando, la voy a leer porque no me acuerdo de memoria de los nombres. Es un servicio en la nube, o sea, tenemos nuestro disco de trabajo, tenemos nuestro disco de respaldo en nuestra oficina,
o en nuestro estudio. Y el tercer respaldo puede ser en la nube. Servicios como Carbonite o Black Blaze ofrecen por $50, aproximadamente por $50 al año, respaldar o subir toda nuestra información a la nube. El problema es que, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 10, 12 terabytes, que bueno, con las velocidades de subida que tenemos actualmente, bueno, ya hay un servicio de fibra óptica bastante bueno, pero sería como muy tardado subir toda esta información. Si tienen un catálogo pequeño o un catálogo de, digamos, 1 o 2 teras de fotografía, pues sí conviene, y si tiene buen internet, sí conviene utilizar este servicio para su tercer respaldo. Y la ventaja de estos servicios es que ustedes suben las fotografías de pues todo su archivo, y la ventaja es que tienen acceso desde cualquier dispositivo móvil o cualquier computadora en cualquier parte del mundo. Entonces, pues son servicios nuevos que valen la pena, sobre todo si tienen servicios de internet con buena velocidad. Vamos a ver en pantalla 3 ejemplos de situaciones en donde nos conviene trabajar con un disco duro rápido. El primer ejemplo es pues simplemente copiar fotografías, y estamos copiando fotos desde una tarjeta Compact Flash con velocidad máxima de 160 megas por segundo. Y bueno, recordemos que para sacar ventaja necesitamos utilizar un lector USB 3.0 y que la computadora pueda o soporte la interfaz USB 3.0. El segundo ejemplo es trabajando con un catálogo de Lightroom. Normalmente son catálogos, o por lo menos los que trabajamos aquí en el estudio, catálogos pesados de 20, 30, 50 mil fotografías. Entonces es un catálogo que puede ser de 1, 1.5 o hasta 2 gigas. Si trabajamos con un disco duro convencional, pues me ha tocado que pues se tarda 30 segundos hasta un minuto en abrir, en poder trabajar con nuestro catálogo en Lightroom. Si trabajamos con un disco duro de estado sólido, pues este proceso es bastante rápido, casi instantáneo. Después de unos cuantos segundos podemos estar ya trabajando con nuestras fotografías. El tercer ejemplo es para retocar fotografías en Photoshop. Nosotros trabajamos normalmente con una cámara de 36 megapíxeles y bueno, cuando retocamos utilizamos pues diferentes capas para tener todo el retoque de manera no destructiva, y lo más normal es que terminemos con un archivo de entre 1 y 2 gigas, a veces hasta un poco más. Entonces 2 gigas, una fotografía retocada de 2 gigas, si la trabajamos en un disco duro tradicional, pues sería bastante lento, y esta obviamente pues es otra de las ventajas de trabajar con almacenamiento de estado sólido. Bueno, pues antes de despedirme les comento que tengo un grupo de asesoría fotográfica en Facebook. Entonces les voy a poner el link para que se inscriban o se registren, y cualquier duda que tengan referente a este video o a cualquier otra duda relacionada con fotografía, iluminación, lo que sea, entonces pues la pueden preguntar ahí, y yo y otros usuarios de este grupo, pues bueno, trataremos ahí de contestar todas sus dudas. Entonces pues yo me despido, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Bye.